Bueno chicos, comenzamos entonces con el tema nuevo de hoy. Hoy vemos toda la teoría acerca de gases ideales, absolutamente todo, no va a quedar nada pendiente para la próxima clase. Gases ideales. Primero, nos pongamos de acuerdo en una serie de conceptos que tenemos que conocer antes de desarrollar el tema. En primer lugar, ¿qué van a ser las propiedades macroscópicas, ¿sí?, de un gas ideal? Las propiedades macroscópicas de un gas ideal van a ser disculpen aquí, voy a poner ahí, van a ser la presión, el volumen que ocupa el gas, la temperatura absoluta a la cual se encuentra el gas y el número de moles de gas que constituye nuestro sistema. Entonces, la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles corresponden al estudio del gas desde una perspectiva macroscópica. Esto es a grandes escalas, viendo al sistema, ¿sí?, el gas ideal, en términos macros, es decir, macroscópicos, a grandes escalas, sin entrar en detalles de qué es lo que ocurre a nivel microscópico, ¿sí?, a nivel de las partículas puntuales que constituyen el gas. La presión, el volumen, la temperatura y el número de moles, chicos, es lo que se llaman variables de estado, ¿sí? Estos se llaman variables de estado y constituyen, como les dije, propiedades macroscópicas en el sentido que explican el comportamiento del gas a nivel macroscópico, como un todo, sin entrar en detalles de lo que ocurre a nivel molecular o atómico con este gas, ¿sí? Entonces, resumidas cuentas, presión, volumen, temperatura y número de moles de un gas son las variables de estado del gas y constituyen un estudio desde el punto de vista macroscópico de este gas que va a ser ideal según unas ciertas definiciones que vamos a dar a continuación. En primer lugar, veamos justamente qué es el gas ideal, al menos visto desde un enfoque macroscópico, esto es, desde un enfoque a gran escala, sin entrar en detalle de qué es lo que ocurre a nivel molecular. Definición, chicos. Un gas ideal va a ser aquel que, para todo estado de equilibrio termodinámico, su presión, volumen, temperatura y número de moles, es decir, sus variables de estado, satisfacen la siguiente ecuación denominada ecuación de estado del gas ideal, que ya la conocen seguramente de química, que es P por B igual a N por R por T. ¿Sí? Entonces, un gas ideal, chicos, va a ser aquel que en todo estado de equilibrio termodinámico satisface esta ecuación, es decir, su presión, volumen, temperatura y número de moles, esto es, sus variables de estados que describen el comportamiento del gas a nivel macroscópico, satisfacen esta ecuación que está aquí. ¿Qué es cada cosa en esta ecuación? Bueno, como ya se imaginarán, P es la presión, pero cuidado, es la presión absoluta del gas. ¿Qué era la presión absoluta? Si recuerdan nuestro estudio de la mecánica de los fluidos, la presión absoluta era la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión manométrica era la presión medida por sobre la presión atmosférica y es la presión que generalmente indican los instrumentos, ¿sí? Al sumarle la presión manométrica a la atmosférica obtenemos la presión absoluta o simplemente presión real a la cual se encuentra el gas, ¿sí? Y esa presión absoluta o real es la que va involucrada en esta ecuación de estado del gas ideal. Las unidades para presión son el pascal, o como ya saben, newton sobre metro cuadrado, ¿sí?, en sistema internacional, o bien en atmósfera. El N que aparece en esta ecuación es la cantidad de sustancia del gas. Más precisamente es el número de moles de este gas. Y como ya saben de las clases de química, el número de moles lo podemos calcular como la masa del gas dividido en la masa molar del gas, o bien como el número de partículas que constituyen al gas sobre el número de Avogadro. Cuando hablo del número de partículas del gas me voy a referir al número de moléculas en el caso que el gas sea poliatómico o bien al número de átomos en el caso que el gas sea monoatómico, ¿sí? Gases monoatómicos son los gases nobles como el argón, el helio, el radón, el xenón, etc. La constante R que aparece en nuestra ecuación del gas ideal es lo que se llama constante universal de los gases ideales y se mide o se expresa de dos maneras. En sistema internacional como 8,31 Joule cada mol Kelvin o bien como 0,082 atmósfera litro cada mol Kelvin. También la pueden expresar en términos de caloría, también la pueden expresar en términos de BTU, ¿sí? En verdad yo dije, hay dos formas de representarla, no, hay varias más, pero nosotros vamos a utilizar algunas de estas dos. Y T, desde luego, chicos, es la temperatura absoluta a la cual se encuentra el gas. Es decir, es la temperatura y siempre está expresada en Kelvin. A esta ecuación de estado del gas ideal
no la deben utilizar con temperatura expresada en cualquier otra escala que no sea Kelvin. O sea, si le dan la temperatura del gas en grados Celsius, en grados Fahrenheit, deben convertir la temperatura a Kelvin para poder utilizarla en esta ecuación. En esta ecuación siempre la temperatura que aparece es la temperatura absoluta, es decir, la temperatura expresada en kelvins. Recuerden que la temperatura en Kelvin se dice simplemente kelvins, no se dice grado Kelvin. Yo sé que hay un problema ahí en la cartilla que a mí yo me daba ganas de infartarme cada vez que lo veía en las consultas, pero es así que dice grado Kelvin. No, eso está pésimo, ¿sí? Es Kelvin solamente, Kelvin a seca. Grado Celsius y grado Fahrenheit es correcto, pero la temperatura absoluta es Kelvin, ¿sí? No digan grado Kelvin, por favor. ¿Qué significa ahora esta ecuación? Bueno, ya la describimos y dijimos que un gas ideal es aquel que satisface esta ecuación para todo estado de equilibrio termodinámico. En primer lugar, ¿qué es un estado de equilibrio termodinámico, chicos? El equilibrio termodinámico es aquel equilibrio que satisface el equilibrio químico, el equilibrio mecánico, ¿sí? El equilibrio térmico entre las diferentes partes de un mismo sistema, de manera tal que cuando un sistema esté en equilibrio termodinámico va a implicar que todas las partes del sistema, o sea, todas sus partes, están a la misma temperatura, a la misma presión, ¿sí? Y además están todas sus partes en equilibrio químico entre sí. Bueno, ¿cómo se aplica esta ecuación? Como dijimos, esta ecuación se aplica a todo estado de equilibrio termodinámico. Entonces, si yo tengo un estado 1, como el que está aquí dibujado, ¿sí? En donde ese estado 1, el gas tiene una cierta presión 1, un cierto volumen 1, que es el volumen del recipiente que contiene el gas, y una cierta cantidad de número de moles N1, a una cierta temperatura T1, entonces esas variables de estado van a verificar la ecuación de estado del gas ideal, bajo la hipótesis, desde luego, que este gas sea precisamente ideal. O sea, P1 por V1 es igual a N1 por R por T1. Si yo ahora coloco este recipiente sobre una hornalla, fíjense acá estaría la flama, digamos, ¿sí? Y despreciamos el incremento de volumen del recipiente por la dilatación del mismo, ¿sí? La despreciamos, y desde luego suponemos que este recipiente está cerrado de manera tal que no cambia el número de moles de gas confinado dentro de este recipiente, entonces vamos a poder alcanzar un estado 2, en el cual, desde luego, en este estado 2, después de finalizado el calentamiento, la temperatura va a ser distinta a la 1, más precisamente la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. El volumen de este estado 2 es igual al volumen del estado 1 si suponemos despreciable el cambio de volumen debido a la dilatación del recipiente. Entonces, para este estado 2 se va a verificar que la presión de este estado 2, que es P sub 2, por el volumen de este estado 2, que en este caso particular va a ser V sub 1, multiplicado por el número de moles del estado 2, que en este caso es el mismo número de moles que en el estado anterior, porque suponemos que el sistema está cerrado, y por R, por la temperatura absoluta 2, verifican desde luego la ecuación de estado del gas ideal. También podría ir un estado 3, donde yo, por ejemplo, abro parcialmente esta tapa, permitiendo que escape una cierta cantidad de gas y modificando así el número de moles. Bueno, al cerrar la tapa y alcanzar un estado de equilibrio termodinámico nuevo, el gas ideal, una vez más, para ese estado también va a verificar la ecuación de estado del gas ideal, es decir, la presión para este estado 3 multiplicado por el volumen en este estado 3 es igual al número de moles de gas en este estado 3 por R y por la temperatura absoluta de este estado 3. O sea, a resumidas cuentas, la ecuación de estado del gas ideal se aplica a cualquier estado de equilibrio termodinámico siempre que el gas sea considerado ideal, desde luego, ¿sí? Y verifique esta ecuación. Entonces, sin importar cómo sean los diferentes estados, no importa si cambió o no el número de moles, no importa si cambió o no el volumen, no importa si cambió o no la presión y no importa si cambió o no la temperatura, en todos los estados de equilibrio termodinámico, siempre la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles verifican la ecuación de estado del gas ideal. Y es algo que lo vamos a utilizar muchísimo en la parte de termodinámica, porque nos vamos a aprovechar de ese hecho, ¿sí? Es decir, del hecho de que esta ecuación P por V igual a NRT se verifica en todo estado de equilibrio termodinámico para que justamente cuando un gas ideal efectúe diferentes procesos termodinámicos, sin importar en qué punto, o sea, en qué estado termodinámico nos encontremos, siempre voy a poder aplicar esta ecuación del gas ideal para despejar alguna variable de interés, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Bueno, sigamos entonces. O sea, eso sí, siempre se cumple, ¿verdad? sí, en la medida que el gas ideal maxi, P por V igual a NRT se cumple siempre.
Sí, para todo estado de equilibrio termodinámico. ¿Estamos? Siempre la vas a poder aplicar. Es muy raro que vengan y te digan, no, mira, el gas no es ideal, no la puedes aplicar. En este caso tenés que aplicar la ecuación internacional en química, pero en física para ingeniería no la ven a la ecuación para los gases reales. ¿Sí? Solo trabajamos con gases ideales acá en física 2, al menos lo de ingeniería. Lo de licenciatura en física sí lo ven al otro. ¿Estamos? Ahora bien, una observación importante, simplemente a modo histórico, por decirlo de alguna forma, la ecuación del gas ideal, chicos, que es P por B igual a nRT, es el resultado, ¿sí?, de los experimentos de Boyle-Mariot, Charles-Gay-Lussac y la ley de Avogadro que le enseñaron en química. O sea, la ecuación del gas ideal P por B igual a nRT se la determina experimentalmente y es el resultado de la condensación de las diferentes observaciones hechas en estos tres experimentos que estoy nombrando acá. ¿Sí? Un gas ideal, por lo tanto, chicos, es aquel que satisface los tres experimentos, es decir, el experimento de Boyle, de Charles y la ley de Avogadro, y por tanto, un gas ideal es aquel que satisface la ecuación general de estado de un gas ideal, que es P por B igual a nRT. ¿Sí? Simplemente a modo de reseña histórica. Bien, nosotros hablamos recién de que la presión, el volumen, la temperatura absoluta y el número de moles constituían lo que se llamaban las variables de estado, ¿sí? Y esas variables de estado reflejaban el comportamiento del gas a nivel macroscópico, es decir, considerando el gas como un todo y sin entrar en detalles de lo que ocurría a nivel microscópico. Ahora bien, vamos a encarar un enfoque diferente entonces, que es la teoría cinética molecular. La teoría cinética molecular justamente estudia, chicos, el gas desde el punto de vista de las propiedades microscópicas del mismo. Esto es, a nivel de lo que ocurre con las partículas que constituyen el gas. Por ejemplo, la velocidad de las partículas, la energía de las partículas, ¿sí?, las fuerzas que actúan sobre las partículas, las interacciones o la cantidad de movimiento asociado a las partículas. ¿Sí? O sea, la teoría cinética molecular estudia el gas ideal desde un punto de vista microscópico, a nivel de lo que ocurre con las partículas que constituyen este gas. A diferencia del enfoque que vimos hace un rato, que era a nivel macroscópico, y estudiamos el gas como un todo, sin entrar en detalle de lo que ocurrió a nivel microscópico, y lo hacíamos en términos de la presión, el volumen, la temperatura, el número de moles del gas. Bien, definición de gas ideal, enfoque microscópico. El de recién, que era macroscópico, decía que un gas era ideal si verificaba la ecuación de estado del gas ideal. Bueno, veamos cuáles son las condiciones o hipótesis o postulados que tiene que verificar un gas ideal desde el punto de vista microscópico. Desde el marco de la teoría cinética molecular, chicos, un gas ideal es aquel que satisface las siguientes hipótesis o postulados. Esto es lo que se llama modelo del gas ideal, que también lo conocen en química, ¿sí? Lo han visto en química. El primer postulado de este modelo de gas ideal establece que el gas está constituido por un gran número de partículas con una separación grande entre ellas en comparación con el tamaño o dimensiones de la misma. En otras palabras, el primer postulado lo que le está diciendo es que el gas se considera como constituido por partículas puntuales. ¿Sí? Cada partícula del gas es una partícula puntual, o sea, cada partícula del gas verifica la definición de partícula que vimos en física 1. Esto es, las dimensiones de las mismas son despreciables respecto de las distancias que las separan a estas partículas o de las distancias a través de las cuales se mueven estas partículas. ¿Sí? O Profe, sea, sí. disculpe, ¿y se lo podría considerar entonces como un sistema de partículas o Sí, nada que ver? exacto. De hecho es eso. Perfecto, de hecho es eso. El gas ideal se modela como un sistema de partículas, ¿sí? Y yo en verdad no se las enseñé para no complicarle la vida, pero si ustedes van al Alonso y Finn y leen la parte del Alonso destinado a sistemas de muchas partículas, van a ver que el Alonso y Finn deduce la ecuación del gas ideal y los teoremas de termodinámica a partir de la teoría del sistema de partículas que vimos en Física 1. ¿Sí? La verdad que ese libro a mí me encanta porque se nota que el que lo ha escrito es un genio, digamos, es brillante. Porque esas demostraciones yo no las vi en ningún otro lado, están solo ahí. Y el tipo el autor, demuestra o obtiene las ecuaciones de estado del gas ideal, como así también las ecuaciones de la hidrodinámica y como así también los postulados de la termodinámica en virtud de todas las teorías que desarrollaron para sistemas de partículas. ¿Sí? Así que exactamente, Maxi, es un sistema de partículas de lo que vimos en Física 1. Eso es lo que me garantiza el primer postulado. El segundo postulado
me dice que las partículas se mueven completamente al azar. Esto es, no existe una dirección privilegiada de movimiento. O sea que ustedes pueden pensar en el movimiento de las partículas del gas como en un enjambre de abeja, ¿sí? Ese enjambre de abejas, las abejas se mueven en direcciones totalmente aleatorias, no es que se mueven en una dirección privilegiada, ¿sí? O lo que ocurriría, por ejemplo, con un conjunto de moscas también en esta época de muchas temperaturas, ¿sí? De temperaturas muy altas, en la cual es común ver conjuntos de moscas grandes, van a ver que se mueven en direcciones totalmente al azar. Bueno, es la misma idea para las partículas de un gas ideal, según este segundo postulado. El tercero, chicos, dice que las partículas colisionan elásticamente entre sí y con las paredes del recipiente que las contiene. Esto quiere decir que durante cada colisión que experimenta cada partícula, la energía cinética, chicos, del sistema colisionante permanece constante. De acuerdo a la definición de colisiones elásticas que vimos en Física 1, ¿no? El postulado número 4 dice que las interacciones entre las partículas son despreciables, excepto cuando colisionan. O sea, ¿qué le está diciendo? Volviendo a lo que vos me decías recién, Maxi, si tenemos el gas ideal considerado como un sistema de partículas, las fuerzas internas que actúan entre las partículas son totalmente despreciables. Eso es lo que me dice el cuarto postulado. Solo son apreciables durante los cortos intervalos de tiempo en los cuales dura la colisión entre dos partículas, ¿sí? Pero en general, las interacciones entre las partículas, esto es, las fuerzas internas del sistema de partículas, son despreciables, excepto desde luego cuando colisionan. Lo anterior implica, chicos, que la energía potencial interna asociada a nuestro sistema es cero. Todas las partículas del gas, además, de acuerdo a nuestro quinto postulado, son idénticas. O sea que todas van a tener la misma masa, ¿sí? No va a haber ninguna diferencia entre unas y otras, van a ser todas idénticas. Bueno, si un gas satisface estos 5 postulados, entonces el gas, desde el punto de vista microscópico, se modela como un gas ideal. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Tiene alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a proceder ahora a ver un teorema que es muy importante, que es el teorema de equipartición de la energía. Veamos qué dice este teorema. Teorema de equipartición de la energía de Maxwell, ese es el nombre completo. Este teorema establece que cuando el número de partículas es grande, es decir, cuando tenemos un gran número de partículas que constituyen el gas ideal, la energía promedio de cada una de ellas es un medio de K por T por cada grado de libertad que tengan estas partículas, ¿sí? Desde luego, este teorema de equipartición, ¿sí?, nosotros lo vamos a aplicar para los gases ideales, ¿sí? Entonces, veamos y desglosemos este teorema. Me dice que si yo tengo un gas ideal que está constituido por un gran número de partículas, que es lo que generalmente va a ocurrir, entonces la energía promedio que tiene cada una de estas partículas es un medio de K por T grande, donde T es la temperatura absoluta del gas, por cada grado de libertad que tengan estas partículas. En primer lugar, vamos por parte. Ya saben que cuando yo hablo de partículas, me refiero, en el caso que el gas sea monoatómico, a los átomos que constituyen el gas, y en el caso que el gas sea poliatómico, a las moléculas que constituyen el gas. Segunda aclaración, ¿qué es un grado de libertad? Los grados de libertad, chicos, son la manera en la que una molécula puede absorber energía, ¿sí? Esos son los grados de libertad. Ya vamos a verlo con detalle enseguida. Y K, este número K que aparece acá, es la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann es 1,38 por 10 a la menos 23 Joule cada Kelvin, ¿sí? Y como última aclaración, antes de empezar a detallar qué son los grados de libertad y cuántos grados de libertad tiene cada tipo de gas, según sea monoatómico o diatómico, al número de grados de libertad lo vamos a denotar con la letra F, ¿sí?, con la misma letra que denotábamos la frecuencia en las oscilaciones. Vamos con el primer estudio correspondiente a los gases monoatómicos, así deducimos a partir de ellos cuál es el número de grados de libertad que tiene este gas. En primer lugar, recordemos que los gases monoatómicos son, por ejemplo, el helio, el argón, el xenón, en general los gases nobles, ¿sí?, el radón. Bien, aclarado eso, por otro lado, los grados de libertad dijimos que son las maneras en las cuales cada una de las partículas, en este caso átomos de este gas monoatómico justamente, puede absorber energía.
Veamos entonces qué es lo que ocurre acá. Aquí tenemos, ¿sí?, un gas monoatómico. Y por lo tanto, dibujé con este puntito que aquí aparece ennegrecido un átomo de los tantos que tiene este sistema que constituye el gas monoatómico, ¿sí? Obviamente es un número fenomenal de átomos, ¿sí?, que constituyen a este gas ideal y que es monoatómico en este caso. Desde luego, cada partícula del gas es un átomo, como bien lo indica aquí, ¿sí?, el dibujo. Entonces, ¿cuáles son las maneras en las que puede absorber energía este átomo que constituye este gas monoatómico, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los grados de libertad que tiene este átomo? Entonces, fíjense, este átomo puede tener los siguientes grados de libertad. Puede absorber energía, ¿sí?, o mejor dicho, tener energía asociada a la traslación a lo largo del eje Y, como se observa acá, ¿sí? Hay un sistema de referencia anclado. Entonces, este átomo puede moverse a lo largo del eje Y por lo tanto absorber energía cinética de traslación o adquirir energía cinética de traslación en realidad a lo largo de dicho eje. Entonces, el eje Y constituye, chicos, un primer grado de libertad. Más precisamente, el movimiento, en realidad, o con más propiedad, el movimiento del átomo a lo largo del eje Y constituye el primer grado de libertad, porque puede adquirir energía cinética de traslación a lo largo de este eje. Un segundo grado de libertad constituye aquel que está asociado al movimiento del átomo a lo largo del eje X, ¿sí? Entonces, el movimiento del átomo a lo largo del eje X, como se observa acá, constituye otro grado de libertad, porque es otra manera en la cual este átomo puede adquirir energía cinética de traslación. Un tercer y último grado de libertad se corresponde al movimiento del átomo a lo largo del eje Z, de manera tal que conforme el átomo se mueva a lo largo de este eje, ¿sí?, el mismo puede adquirir energía cinética de traslación a lo largo del movimiento de dicho eje. En definitiva, nuestro gas monoatómico, más precisamente cada partícula de nuestro gas monoatómico, tiene 3 grados de libertad. Estos 3 grados de libertad están asociados a la traslación del átomo a lo largo del eje X, del eje Y y del eje Z, porque son las 3 direcciones a lo largo de las cuales puede adquirir energía cinética de traslación. Por lo tanto, el número de grados de libertad para el gas monoatómico es 3. No hace falta que eso lo estén deduciendo a cada rato, simplemente basta con que se lo aprendan, pero yo lo quería enseñar. El gas monoatómico tiene 3 grados de libertad. ¿Por qué? Porque son los 3 grados asociados a la traslación en el eje X, en el eje Y y en el eje Z respectivamente. Y son por lo tanto las 3 maneras en las cuales cada partícula del gas monoatómico puede adquirir energía cinética de traslación. ¿Sí? Acá está anotado entonces. Tienen 3 grados de libertad, F igual a 3, asociado al movimiento de traslación. Entonces, por el teorema de equipartición, la energía promedio de un átomo, o sea, de una partícula, es un medio de K por T por cada grado de libertad. Como tengo 3 grados de libertad, entonces será 3 veces un medio de K por T. Entonces, la energía promedio de un átomo de gas monoatómico es 3 medios de K por T. Ahora viene un razonamiento asociado a lo que hablamos recién. Como los 3 grados de libertad, chicos, están asociados al movimiento traslacional, entonces esta energía de la que habla el principio de equipartición debe ser la energía cinética traslacional total del átomo. Entonces tenemos que la energía cinética traslacional de un átomo, ¿sí?, de gas monoatómico es 3 medios de K por T grande. T, desde luego, la temperatura absoluta. Siempre trabajamos con temperaturas absolutas, es decir, en Kelvin. Entonces esta expresión que está aquí dice que la energía cinética traslacional de un átomo de gas monoatómico es 3 medios de K por T grande. Fíjense que la energía cinética traslacional es independiente de la masa de las partículas que constituyen el gas monoatómico y depende exclusivamente de la temperatura absoluta del gas. De allí que en química les digan de que la temperatura es una medida de la energía cinética que tienen las partículas, ¿sí? En este caso, las partículas o átomos que constituyen el gas monoatómico. ¿Está entendido hasta acá, chicos? ¿Esto? Bueno. Profe, ¿siempre va a ser por un medio? Sí, así lo establece el principio de equipartición. Es un medio de K por T por cada grado de libertad. Entonces, en el monoatómico tenés 3 grados de libertad asociados a los 3 grados de traslación. Entonces, 3 medios de K por T es la energía promedio de cada átomo del gas monoatómico.
Y como los 3 grados de libertad están asociados a la traslación del átomo, entonces esa energía tiene que ser energía cinética traslacional del átomo. ¿Estamos, Maxim? Sí. Bien. Ahora, esto es para un átomo. Pero ¿qué ocurre? ¿Sí? Para un átomo. Pero ¿qué ocurre si tenemos n átomos? Y bueno, como ya saben, la energía cinética es un escalar, entonces la energía cinética se suma. Y como nuestro sistema está caracterizado por el azar, no hay razón para que un átomo tenga mayor energía cinética traslacional que el otro. Entonces, la energía cinética traslacional de n átomos será simplemente n veces la energía cinética traslacional de cada átomo del gas monoatómico. Entonces, esta ecuación le da la energía cinética traslacional de n átomos de gas monoatómico. ¿Sí, chicos? Simplemente multiplican por n, que es el número de átomos, la energía cinética traslacional de cada átomo individual. Si le preguntan o le piden que calculen la energía cinética traslacional para n moles, bueno, hacen lo siguiente. Ustedes saben que el número de partículas o el número de átomos del gas es igual al número de moles por el número de Avogadro. ¿Sí? Eso lo saben de química. El número de partículas es el número de moles por el número de Avogadro. Entonces, trabajando de aquí, le va a quedar, fíjense, lo voy a escribir acá para que les quede más clarito. Yo sé que la energía cinética traslacional, ¿sí? Cuando tengo n partículas, es n veces 3 medios de K por T. Ahora bien, estas n partículas, que son n átomos, se corresponden con un cierto número de moles, que es n. Y sabemos que ese n es igual al n mayúscula sobre el número de Avogadro. Entonces, yo puedo escribir el número de partículas en términos del número de moles como número de moles por el número de Avogadro. Entonces, la energía cinética traslacional de n partículas, o lo que es lo mismo, de los n moles de partículas que hay en esas n de partículas, es igual a n por el número de Avogadro por 3 medios de K por T grande. Y resulta, chicos, que esto que está aquí es igual a la constante universal de los gases ideales, ¿sí? R siempre es igual a K, que es la constante de Boltzmann, multiplicada por el número de Avogadro. Bueno, entonces trabajando tenemos que la energía cinética traslacional de n moles va a ser igual a el número de partículas que hay en n moles, que es el número de moles por el número de Avogadro, por 3 medios de K por la temperatura absoluta. Pero como les dije, R es igual a K por el número de Avogadro. Entonces asocio este número de Avogadro con esta constante K y la unifico en esta constante R. Entonces me quedará finalmente que la energía cinética traslacional de n moles de un gas monoatómico ideal es 3 medios de el número de moles por R por la temperatura absoluta. ¿Sí? La energía cinética de n moles de átomos de gas monoatómico es entonces 3 medios de n por R por la temperatura absoluta. O sea que desde luego la energía cinética es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de sustancia, ¿sí?, que constituya el gas, o sea, del número de moles, y depende de la temperatura absoluta a la cual se encuentra el sistema. Mientras mayor sea la temperatura absoluta, mayor es la energía cinética traslacional de esa cantidad de moles de gas monoatómico. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Bueno. Veamos ahora qué ocurre para un gas diatómico. El gas diatómico, desde luego, es, por ejemplo, el oxígeno molecular, el nitrógeno molecular, el hidrógeno molecular, el cloro molecular, etc. Todos aquellos que tienen dos átomos. Los gases diatómicos, chicos, tienen 5 grados de libertad. 5 grados de libertad, o sea que el F es igual a 5. ¿Por qué tienen 5? Porque tienen 3 grados asociados a la traslación y 2 grados asociados a la rotación. Lo veamos por qué. Aquí está nuestra molécula diatómica. Fíjense, está constituido por dos átomos. Un puntito negro aquí y otro puntito negro acá. Tiene desde luego 3 grados de libertad asociado a la traslación. ¿Por qué? Porque puede adquirir energía cinética traslacional cuando la molécula se mueve a lo largo del eje X. Puede adquirir energía cinética traslacional cuando la molécula se mueve a lo largo del eje Y. Y puede adquirir energía cinética traslacional cuando la molécula se mueve a lo largo del eje Z. Entonces tenemos 3 grados de libertad asociado a la traslación, al igual que lo que ocurría con una partícula monoatómica, ¿sí? Ahora veamos cuáles son los 2 grados de libertad de rotación. Esta molécula
puede rotar en torno al eje Z, ¿sí? Puede rotar en torno a este eje Z, como está indicado acá por esta flechita que estoy marcando con el cursor. Ahora no se ve la aureola azul, pero cuando yo lo subo al video en YouTube sí aparece una aureola azul sobre el cursor que se ve mucho mejor. Entonces puede rotar en torno al eje Z. Entonces, por lo tanto, este es un grado de libertad asociado a la rotación, ¿sí? Es decir, la rotación en torno al eje Z proporciona un grado de libertad, porque puede adquirir energía cinética rotacional la molécula al rotar en torno a ese eje Z. También puede rotar en torno al eje Y, como se observa acá. En ese caso, entonces, el eje Y constituye otro segundo grado de libertad asociada a la rotación, ya que si la molécula gira en torno al eje Y, adquiere energía cinética rotacional y por lo tanto ese es un nuevo grado de libertad asociado a la rotación. Ahora ustedes podrían venir y decir, che, y también puede rotar en torno al eje X, pero fíjense, la molécula esta está alineada a lo largo del eje X. Por lo tanto, como son despreciables los tamaños de las partículas, ¿se acuerdan? El momento de inercia, esto es física 1, lo lamento si no se acuerdan tanto, pero lo voy a explicar igual. El momento de inercia de esta molécula respecto de este eje X es 0. Como el momento de inercia respecto del eje X para esta molécula es 0, entonces la energía cinética rotacional para ese sistema en torno al eje X, recuerden que la energía cinética rotacional, que en verdad es la energía cinética de toda la vida, pero expresada de esta forma, es igual a 0, porque este momento de inercia se anula a lo largo del eje X. En otras palabras, la molécula alineada a lo largo del eje X no puede adquirir energía cinética rotacional cuando rota en torno al eje X. Por lo tanto, este eje X no contribuye a la energía cinética rotacional y por lo tanto no constituye un grado de libertad adicional. Entonces, para la rotación tenemos solamente dos grados de libertad. Uno para la rotación en torno al eje Z y otro para la rotación en torno al eje Y. La rotación en torno al eje X no contribuye a la energía de las moléculas. Por lo tanto, no contribuye un grado de libertad adicional. En definitiva, el gas diatómico tiene 3 grados de libertad asociado a la traslación y 2 grados de libertad asociado a la rotación. ¿Sí, chicos? Por lo tanto, aquí se le pueden dar varias situaciones. La energía cinética traslacional de una molécula de gas diatómico es, desde luego, por equipartición, 3 veces un medio de K por T. ¿Por qué 3? Porque para la traslación hay 3 grados de libertad. Entonces, como los grados de libertad de traslación son 3, es 3 veces un medio de K por T de acuerdo a la equipartición. O sea que la energía cinética traslacional de un gas diatómico, ¿sí? De cada molécula de un gas diatómico, es la misma que la correspondiente a un gas monoatómico que esté siempre a la misma temperatura. Bueno, acá está recuadrada la ecuación, ¿sí? La energía cinética traslacional de una molécula es 3 medios de K por T para el gas diatómico. Traslacional, ¿no? ¿Pueden calcular la rotacional? Esperen, antes calculemos la traslacional para n moléculas y para n moles. Bueno, la energía cinética traslacional para n moléculas de un gas diatómico es justamente n veces la energía cinética de cada molécula individual. Algo lógico bajo la hipótesis de que nuestra situación es totalmente al azar y por lo tanto no hay razón para que una molécula tenga más energía cinética traslacional que la otra, ¿sí? Y se le pide energía cinética traslacional de n moles. Bueno, lo hace muy fácil. Ustedes saben que los n moles tienen un cierto número de partícula n que es igual al número de moles por el número de Avogadro, según vieron en sus clases de química. De nuevo, el número de Avogadro por la constante de Boltzmann me dan la constante universal R, y entonces me queda que la energía cinética traslacional de n moles es 3 medios del número de moles por R por la temperatura absoluta. Esta es la energía cinética traslacional de n moles, o sea, sin incluir la rotacional. Si quieren calcular la energía cinética rotacional de una molécula, ¿sí? O sea, la rotacional, bueno, ustedes saben que para la rotación había solamente 2 grados de libertad. Entonces será por equipartición 2 veces un medio de K por T, o sea que K por T es la energía cinética rotacional de una molécula de gas diatómico. La energía cinética rotacional, bueno, aquí está recuadrada, ¿sí? Depende de la temperatura absoluta a la cual se encuentre el gas ideal. Si le piden la energía cinética rotacional de n moléculas, de nuevo, es simplemente el número de moléculas por la energía cinética rotacional para cada una de las moléculas individuales.
Y si le piden energía cinética rotacional para n moles, ¿sí?, de un gas diatómico, entonces ustedes saben que esos n moles tienen asociado un cierto número de moléculas que es igual al número de moles por el número de Avogadro. Entonces con eso multiplican por K y por T, que es la energía cinética rotacional de cada molécula individual, y obtienen la energía cinética rotacional de n moles, que es n por R por la temperatura absoluta. R es igual, ¿sí?, como ya saben, al producto de la constante de Boltzmann por el número de Avogadro. Bueno, acá está recuadrada la ecuación final para la energía cinética rotacional de n moles. Para finalizar, chicos, si le piden energía cinética total, esto es suma de traslacional más rotacional de una molécula de gas diatómico, entonces hacen la energía cinética traslacional de una molécula más la rotacional de una molécula. Esto da 5 medios de K por T. O sea que la energía cinética total de una molécula de gas diatómico es 5 medios de K por T. La total, la que incluye tanto rotacional como traslacional. De manera semejante, la energía cinética total de n moléculas es n veces 5 medios de K por T, donde n es el número de moléculas. Y la energía cinética total de n moles, haciendo el mismo razonamiento que antes, le va a quedar 5 medios de n por R por la temperatura absoluta. ¿Sí? Esa es la total de n moles. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? No falta mucho para que terminemos. Desde luego, una aclaración. No hace falta que ustedes deduzcan las expresiones cada vez que van a hacer un cálculo, ¿sí? Si ustedes tienen esta listita a mano cuando tengan que resolver el parcial, aplican directamente las ecuaciones y listo, se fijan en los subíndices, ¿sí? Energía cinética total de una molécula, energía cinética total de n moléculas, y así. Y hacen directamente el cálculo. No hace falta que lo estén deduciendo. Pues yo quería deducirlos para que sepan de dónde proviene y vean que todo esto tiene un carácter que es bastante lógico, ¿sí? Por lo tanto, no hace falta ni que se la aprendan de memoria, las pueden deducir en cada caso a las ecuaciones. Pero bueno, si quieren ganar tiempo, arman la listita con las ecuaciones, ya la tienen servida y las usan directamente para calcular el valor que le pidan. Concepto de energía interna, chicos. La energía interna ya la vimos en la teoría del sistema de partículas, ¿sí? ¿Qué era la energía interna en sistema de partículas? Era la suma de la energía cinética interna y de la energía potencial interna de un sistema dado. Aquí está expresado. Si alguien no recuerda, la energía cinética interna del sistema es la energía cinética del sistema, pero medida respecto de un observador anclado en el centro de masas. Mientras que la energía potencial interna describía la interacción que existe entre las internas, desde luego, que existe entre las diferentes partes del sistema, bajo la hipótesis que las fuerzas internas sean conservativas. Pero acá viene lo importante. La energía interna, chicos, algo que tienen que saber. Y antes de pasar a esta observación, quiero hacerle una aclaración. Como ya habíamos visto en nuestro postulado del gas ideal, la energía potencial interna para el gas ideal era cero, porque despreciábamos las fuerzas internas, entonces no tiene sentido hablar de una energía potencial asociada a fuerzas internas que no están presentes o despreciamos. Y esta ecuación se reduce a que la energía interna de un gas ideal es puramente energía cinética de las partículas. Es una propiedad en general de los gases ideales, ¿sí? La energía interna es esencialmente energía cinética interna de las partículas. En un parcial, hace unos años atrás, los profesores, en un problema de termodinámica, le pidieron, en vez de calcular la energía interna, le piden calcular la energía cinética interna. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ustedes van a rendir, en general, los problemas de termodinámica van con la hoja de fórmula. Y claro, en termodinámica, todas las hojas, las fórmulas que aparecen son energía interna, energía interna, energía interna, energía interna. No hace nunca referencia a la energía interna, a la energía cinética interna, perdón, del gas. Entonces, claro, los chicos, sí me acuerdo que yo estaba en uno de los anfiteatros, que estaban dando parcial, y baja me decían, ¿cuál es la fórmula para la energía cinética interna en este proceso? Así, claro, estaban todos perdidos. No tenían que conocer, no sé ninguna fórmula. Con las que ya tenía te bastaba y sobraba. Calculabas la energía interna, y si vos tenés claro los conceptos de física, sabías que esa energía interna era la energía cinética interna que te estaban pidiendo en el caso del gas ideal. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que tengan los conceptos presentes, y esa es la razón por la que yo le doy toda la teoría, ¿sí? Si no, me mandaría a resolver problemas nomás y me ahorro trabajo yo. Pero eso no sirve, ¿sí? Tienen que tener ustedes los criterios, porque cada tanto los profesores le toman problemas donde tienen que aplicar el criterio. Son súper fáciles de resolver, pero si no tienen criterio, como en ese que le acabo de comentar, no los pueden resolver por más que literal tenían todas las ecuaciones servidas y todos los datos para resolver el problema en un renglón. Pero no lo hacían porque no tenían los criterios, no sabían
o no se habían enterado todavía, que en un gas ideal la energía interna se debe esencialmente a la energía cinética interna de las partículas que lo constituyen ese gas. Bueno, una propiedad importantísima de la energía interna, chicos. La energía interna es lo que se llama una función de estado. Es decir, su valor depende exclusivamente del estado y no de la manera en que alcanzó dicho estado. O equivalentemente, el cambio de energía interna delta de U entre dos estados dados es independiente del proceso que conecte dichos estados. O sea, apelando a lo que ustedes ya seguramente conocen de química, si tenemos un diagrama PV y tenemos un gas ideal que ejecuta un proceso que va a través de este camino 1, que conecta desde luego el estado 1 con el estado 2, el cambio de energía interna a través de tal proceso es exactamente el mismo que experimentaría el gas si en vez de llevarlo por el camino 1, lo llevamos a través del camino 2 que está aquí indicado abajo. ¿Sí? Esa es una propiedad fundamental que tienen que tener muy presente para la energía interna. El cambio de energía interna entre dos estados dados es independiente del proceso que conecte esos estados. O sea, para todos los procesos, todos los caminos por los cuales yo pueda conectar esos estados, el cambio de energía interna es exactamente el mismo. ¿Por qué les digo que es fundamental que sepan esa propiedad? Porque es muy común que en los problemas de termodinámica, donde vamos a ver con detalle la parte de procesos, le den, por ejemplo, un estado 1 acá y un estado 2 aquí. Y este estado 1 y 2 estén conectados, por ejemplo, por un proceso isobárico y un proceso isocórico. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con detalle estos procesos, pero creo que ya los vieron en química. Y también supuestamente esto lo ven en secundario. Entonces ustedes, por ejemplo, tienen todos los datos para estos dos procesos y podrían calcular fácilmente el cambio de energía interna entre el estado 1 y 2. Sin embargo, el enunciado viene y le dice, calculame el cambio de energía interna a través del camino este que estoy dibujando ahí. Y entonces ahí empiezan con los problemas. Dicen, yo lo puedo calcular a través de este, pero este ni idea, porque miren lo que es el proceso, no tiene forma de cualquier cosa. No hay drama. Lo calculan justamente a través del proceso fácil, que es el isobárico seguido del isocórico, y luego el cambio de energía interna a través de ese camino fácil es igual al cambio de energía interna a través de este camino difícil. ¿Sí? Entonces, es una propiedad que la tienen que tener en mente porque los ayuda a resolver mucho los problemas de termodinámica. ¿Tienen alguna duda, chicos? Antes de que pasemos a lo último ya. Igual creo que ustedes ven energía interna también en química, ¿no? Porque en la parte de termoquímica y eso se trabaja mucho con eso. Con entropía, con energía libre de Gibbs. Bueno, veamos lo siguiente. Calculemos la energía interna correspondiente a un gas monoatómico. La energía interna, como ya dijimos, es suma de cinética interna más potencial interna. Pero ojo, habíamos dicho que las partículas del gas ideal no interactúan entre sí. Por lo tanto, este término de energía potencial interna desaparece y, como dijimos, la energía interna en un gas monoatómico ideal es solamente energía cinética interna de ese gas. A su vez, por la equipartición, habíamos aprendido que la energía cinética de un gas monoatómico es puramente energía cinética traslacional, porque no había grado de libertad asociada a la rotación. Y era igual a 3 medios de n por R por T para un cierto número de moles n. En definitiva, por transitividad, la energía interna de un gas ideal monoatómico es 3 medios de n por R por T. De manera tal que la energía interna de un gas monoatómico, ¿sí?, que la denotamos con U, se debe exclusivamente a la energía cinética traslacional del gas, o sea, de las partículas del gas, mejor dicho, de los átomos que constituyen el gas. ¿Estamos, chicos? Entonces, si le piden calcular la energía interna de un gas ideal monoatómico, es 3 medios de n por R por T, donde n es el número de moles de gas y T la temperatura absoluta del gas. A su vez, esa energía interna, de acuerdo a las hipótesis que barajamos, es igual a la energía cinética interna del gas, es decir, toda la energía interna del gas monoatómico se debe exclusivamente a la energía cinética que tienen las partículas o átomos de ese gas. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Haciendo lo propio para un gas ideal diatómico, vamos a tener de nuevo, por definición de energía interna, la cinética interna más potencial interna. Una vez más, desprecio la energía potencial interna, ¿sí? Pues los grados de libertad asociados al movimiento vibracional de los átomos de la molécula, ¿sí?, solo se manifiestan a altas temperaturas. ¿Por qué hago esta aclaración? Las moléculas, chicos, de un gas diatómico, como se observa acá, están constituidas por dos átomos individuales enlazados. En sentido estricto, estas moléculas
estos átomos que constituyen estas moléculas presentan una cierta vibración, un cierto movimiento vibracional. Por lo tanto, ese movimiento vibracional aportaría, en teoría, 2 grados adicionales más de libertad, que son el grado de libertad asociado a la energía cinética vibracional y a la energía potencial vibracional. Cuando digo vibracional, quiero decir asociada al movimiento vibracional. Sin embargo, resulta que esos 2 grados de libertad, y por lo tanto, y en definitiva, voy a disminuir esto un poco. Ahí está. Por lo tanto, esos 2 grados de libertad adicional asociados a la vibración y por lo tanto la vibración, resulta que solo se ponen de manifiesto a muy altas temperaturas. ¿Sí? La bibliografía que yo consulté dice que esos grados de libertad solo se ponen de manifiesto cuando las temperaturas son lo suficientemente altas, de manera tal que cuando colisionan las moléculas diatómicas entre sí, ven aquí están 2 moléculas diatómicas a punto de colisionar, ¿sí? Cada una está encerrada por esta frontera imaginaria. Cuando colisionan a muy alta temperatura, por efecto de esa colisión, estas moléculas quedan con sus átomos constituyentes con un movimiento vibracional, que es el movimiento vibracional que aportaría esos 2 grados de libertad adicionales justamente. Sin embargo, nosotros despreciamos esos grados de libertad adicional, ¿sí? Los despreciamos totalmente, de manera tal que solamente consideramos a la molécula diatómica como si fuese rígida, es decir, como si los átomos constituyentes estuviesen conectados mediante una varilla rígida, de manera tal que no pueden vibrar en absoluto. Entonces, en ese contexto, volvemos a las hipótesis originales, ¿sí? En la cual los grados de libertad asociados a un gas diatómico son aquellos debido únicamente a los 3 grados de libertad de traslación de cada molécula más los 2 grados de rotación. En otras palabras, la energía interna solamente va a estar asociada a la energía cinética traslacional y rotacional de las moléculas diatómicas de este gas que es precisamente diatómico. En definitiva, aquí tenemos, para un gas diatómico, entonces la energía cinética interna, la energía interna es 5 medios de N por R y por T, donde la energía interna es puramente energía cinética interna, esto es, energía cinética rotacional más energía cinética traslacional de las moléculas del gas diatómico. ¿Sí? Aquí está todo expresado con palabras. U es igual a 5 medios de N por R por T, es la energía interna de un gas diatómico. La energía interna en este caso, es decir, para el gas diatómico, se debe esencialmente a la energía cinética traslacional y rotacional de las moléculas. ¿Sí? Todo lo que yo le expliqué ahí escrito en un párrafo muy cortito. Entonces, la energía interna de un gas ideal diatómico se debe solamente a la energía cinética rotacional y traslacional de las moléculas. Mientras que en un gas monoatómico se debía pura y exclusivamente a la energía cinética traslacional de las moléculas. En cualquier caso, la energía interna solo se debe a la energía cinética de las moléculas. ¿Está claro, chicos? Bien, para terminar la clase de hoy, vemos esto. En primer lugar, importante, la energía interna de un gas ideal depende de la cantidad de sustancia, porque fíjense que depende del número de moles del gas, ¿sí? En los dos casos. Por lo tanto, es una propiedad extensiva. Y depende de la temperatura absoluta, y no de su presión y volumen, en el sentido que dos estados de igual temperatura absoluta, pero distinta presión y volumen, tienen la misma energía interna, que es lo que ocurre, por ejemplo, en los diferentes estados dentro de un proceso isotérmico. O sea, adelantándonos un poco a lo que vamos a ver en las próximas clases, pero que capaz que ya vieron en química. Si ustedes tienen un proceso isotérmico, viene caracterizado por un hipérbole equilátero. Todos los estados dentro de tal proceso isotérmico son estados que tienen igual temperatura. De manera tal que, como la energía interna, fíjense, se calcula como N, por ejemplo, por un gas diatómico, como 5 medios de N por L por la temperatura absoluta, como todos estos estados tienen la misma temperatura T, y desde luego suponemos que son estados del mismo número de moles, entonces todos estos estados van a tener la misma energía interna, o sea, el mismo valor U igual a 5 medios de N por R por T, aun cuando la presión y volumen entre los diferentes estados sea diferente. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan en mente eso. Puede ocurrir, y es de hecho lo que pasa en un proceso isotérmico, que los estados tengan diferente presión y volumen. Sin embargo, como todos esos estados tienen la misma temperatura absoluta, entonces la energía interna es la misma para todos esos estados, aun cuando su presión y volumen vaya cambiando. Para finalizar, chicos, la energía interna se puede expresar en forma general de esta manera. N por F sobre 2 por R por T.
Fíjense, F son los grados de libertad. En el caso del gas monoatómico tenemos 3 grados de libertad y entonces la energía interna toma la forma N por 3 medios de R por T, que es la que deducimos al inicio. Y en el caso de un gas diatómico tiene 5 grados de libertad, entonces tendrá la forma N por 5 medios por R por T, que es la que deducimos aquí. Miren, esta está más cerquita, acá. Este para el monoatómico, ¿sí? 3 medios de N por R por T. Fíjense, compárenla con la que obtenemos de esta forma general, evaluando los grados de libertad, es la misma. ¿Sí? Y para el gas diatómico, que aparece acá, es 5 medios de N por R por T. Cuando yo vengo a esta ecuación y la evalúo para F igual a 5, que es para el caso del diatómico, obtengo N por 5 medios de R por T. O sea que aprendiéndose esta ecuación solamente, y aprendiendo que los grados de libertad son 3 para el monoatómico y 5 para el diatómico, ya tienen en forma general una expresión para la energía interna, ya sea que el gas sea monoatómico o diatómico. ¿Está claro, chicos? Obviamente, si no quieren utilizar esa ecuación y quieren usar directamente esta de acá, y bueno, lo mismo, ¿sí? Obviamente van a sacar el mismo resultado, porque son las mismas ecuaciones cuando uno las particulariza los grados de libertad. ¿Tienen alguna duda hasta acá antes que veamos la última partecita? Bueno. Profe, Sí, pregúntame, Maxi. ¿puede explicar la parte de vuelta de cuando la energía potencial se hace cero ¿En el gas monoatómico o en el diatómico? en el gas diatómico? ¿En el gas diatómico? Sí, en Claro. verdad la razón es la misma, simplemente porque no hay fuerzas internas. ¿Sí? Como no hay fuerzas internas en el gas diatómico, la energía potencial interna se hace cero, es simplemente por eso. Después lo otro que yo expliqué acá era simplemente algo asociado a los grados de libertad, que en verdad lo comenté de onda, pero tampoco es que lo van a estar, y es que como cada molécula del gas diatómico está constituida por 2 átomos, a muy altas temperaturas se encuentra que estas moléculas están vibrando. Entonces estas moléculas aportarían, si estuviesen vibrando, ¿sí?, aportarían 2 grados de libertad adicional más que están asociados justamente al movimiento vibracional. Uno es la energía cinética vibracional y otro la energía potencial vibracional. ¿Sí? Sin embargo, nosotros despreciamos esa vibración, suponemos que las moléculas son rígidas, ¿sí?, como si estuviesen unidas por una varilla rígida los átomos, de manera tal que no aparecen esos grados de libertad. Entonces, las fuerzas internas, en cualquier caso, son cero, ¿sí? No proporcionan grados de libertad adicional y por lo tanto la energía potencial interna es cero, como habíamos dicho al comienzo. ¿Sí? Simplemente eso, porque despreciamos las interacciones entre las diferentes moléculas y además entre los mismos átomos de las moléculas. ¿Estamos aquí? Simplemente por eso, porque despreciamos las interacciones internas justamente. ¿Sí? ¿Alguna duda más, chicos? Bueno, para finalizar la clase de hoy, definimos el concepto de rapidez cuadrática media o promedio. La BRMS, que como aparece en los libros, creo que en la teoría, en la cátedra la denotan así. Por lo menos así me acuerdo yo cuando estaba de ayudante, de auxiliar ahí, porque le ponían su índice M. Pero bueno, dependía de cada profesor también. La rapidez cuadrática media o promedio que le llaman es la raíz cuadrada de 3R por la temperatura absoluta sobre la masa molar. M es desde luego la masa molar del gas ideal expresada en kilogramos por mol. La rapidez eficaz, chicos, simplemente denota la rapidez constante en el tiempo a la cual se tendría que mover cada partícula del gas ideal para tener la energía cinética indicada por el teorema de equipartición, ¿sí?, que son las energías cinéticas que calculamos anteriormente en la teoría. Algo importante que suelen preguntar, ¿sí?, la rapidez efectiva o eficaz o rapidez cuadrática media depende, chicos, de la naturaleza química del gas. ¿Por qué? Porque depende de la masa molar del gas. O sea, que gases de diferente composición química van a tener en general diferentes masas molares, por lo tanto, diferentes rapidez cuadrática media, aun cuando la temperatura absoluta sea la misma en todos los casos, ¿sí? Depende de la masa molar M. Bueno, con eso está totalmente explicado toda la teoría de gases ideales. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Nada? Bueno, listo. Está terminada entonces la clase de hoy.